Una vez había un pueblo, de Avelino Hernández, cazando pájaros. Había pájaros que no se podían coger, como las golondrinas, porque decían los maestros que fueron las que le arrancaron las espinas de la corona de la cabeza a Jesucristo en la cruz, y que por eso llevan el pecho manchado de rojo, que es de la sangre que les cayó. Pero es mentira. Lo que pasa es que como las golondrinas se comían muchos insectos dañinos, pues los labradores les contaban esta historia a sus hijos para que no las matasen. Otra forma de cazar gorriones en invierno era yendo a un corral. Se echaban granos de trigo por el suelo hasta dentro de la majada. Entonces se escondían los chicos detrás de la puerta. Y cuando los pájaros se iban comiendo todo el trigo de fuera, se metían a comerse el de dentro. Y cuando había muchos ya, se le daba un empujón a la puerta, se cerraba y ¡hala!, a cogerlos dentro. Para prenderse nidos, a veces había que tener una paciencia de hombres. Había un pájaro, que se llamaba peñasca, que hacía el nido en las paredes caídas. Cuando veían uno, los chicos lo iban siguiendo. Luego se escondían y se pasaban horas y horas mirándolo, hasta que por fin la peñasca entraba en su nido. Así veían dónde había entrado y ya se sabían el nido. Un pájaro que se llamaba negrillo hacía el nido dentro de una iglesia. Otro que llamaban mosquitero lo ponía donde había avisperos. Así al nacer, las crías ya tenían alimento, se comían las avispas. El pájaro que más les gustaba a los chicos de Valdejeña era la cardelina o jilguero, negro, amarillo y rojo, precioso. Cantaba muy bien y duraba mucho en la jaula. Hacía el nido en los árboles. Los hacía con lana y hierbas secas. Cuando se cogían las crías del nido y se metían en una jaula, no se podían llevar a casa directamente, no. Primero se ponían en el mismo árbol donde estaba el nido. Luego, a los pocos días, algo más lejos. Luego más. Y así hasta que se llegaba a la casa del chico que los había cogido. Todo este tiempo, los padres iban a la jaula y entre los alambres les daban de comer. Pero al cabo de 15 o 20 días, muchos pájaros de los recién cogidos se morían. Los chicos decían que era porque los padres, al ver que no se los dejaban para ellos, los envenenaban, dándoles comida mala. Pero no era verdad. Lo que pasa es que al cabo de ese tiempo ya se cansaban de darles ellos de comer y no les llevaban más. Y como las crías aún no han aprendido a comer por su cuenta, pues no comen y se mueren. Otro pajarillo que les gustaba mucho a los chicos, porque es muy bonito también, y canta y dura en la jaula, era el pardillo. Hacía el nido en espinos y zarzas. Y había una forma muy así de cazarlo, veréis. Había unos sitios en el monte con piedras lisas y algo grandes donde los pastores echaban encima sal para que la comieran las ovejas, que era muy bueno que las ovejas coman sal. Pues bien, a esos sitios, que se llamaban salegares, iban muchos pardillos. Entonces los chicos hacían al lado de esas piedras un hoyo pequeño, como un guá de las canicas, y echaban trigo. Luego ponían encima una piedra muy lisa sostenida por un palo que se apoyaba en el hoyo entre el trigo. Cuando los pardillos iban a comerse el trigo, movían sin querer el palo y la piedra lisa les caía encima y los pillaba metidos en el hoyo. Fijaos qué tíos eran los chicos de Valdejeña. ¿Cómo pensaban,